todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a un nuevo tarot interactivo. Y hoy vamos a hacer una pregunta que muchos me habéis ido dejando repetidamente en los comentarios, así que no me voy a hacer más de rogar y os la traigo. ¿Qué vamos a preguntar en el día de hoy? Pues vamos a ver el futuro próximo en el amor. Vamos a ver además si llega alguien nuevo. Yo creo que ya muchos de vosotros estáis cansados ya de amores pasados, tenéis ganas ya de hacer un poquito de limpieza y que entren energías nuevas. Pero precisamente hoy nos vamos a enfocar en esa pregunta. Vamos a eso, vamos a ver qué es lo que nos trae el amor en los próximos meses. Recordar que es un tarot colectivo y al ser un tarot interactivo para tantas personas, chicos, va a ser complicado que pueda, digamos, resonar para todo el mundo. Si no resuena, chicos, dejad la información que voy a ir haciendo diferentes tarots interactivos. No os preocupéis. Y además, chicos, tened en cuenta también que precisamente al ser un tarot colectivo, aunque voy a intentar afinar todo lo que pueda también en tema de tiempos, yo siempre cuando hago las tiradas, ya os lo he comentado alguna vez, normalmente le doy un margen de hasta 6 meses también para el desarrollo, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que puede ser que haya personas en las que puedan desarrollarse los acontecimientos mucho más pronto o personas que puedan tardar un poquito más, pero bueno, nos vamos a intentar mover dentro de esos parámetros. Así que vamos con las dos opciones. Tenemos para la opción número 1, tenemos aquí un canto rodado de río, que me encantan, chicos. Ya sé que a veces se traen piedras tremendas, pero es que a mí me encantan. Soy muy fan de los cantos rodados. Esta piedrecita va a ir para la primera opción y además la primera opción vamos a tener el tarot de la benevolencia o de Good Tarot, que es un tarot que me encanta y sobre todo para este tipo de preguntas. Cuando queremos preguntar por temas de novedad, de futuro amoroso, me gustan mucho. Así que aquí tenéis la opción número 1 y para la opción número 2 tenéis una piedrecita también, que es una de mis favoritas. A ver si os la puedo enseñar bien, porque fijaros que es una piedra de fósiles. Está toda llenita de fósiles. Mirad, a ver chicos si os la enseño. Pero fijaros que tiene conchitas y todo. Esta es la segunda opción y vamos a utilizar este tarot, que es el tarot de Enchanted Dreams. También, si os dais cuenta, es bastante luminoso y además con una estética muy de fantasía. Así que nada, chicos, ahora sí, tomaros vuestro tiempo para elegir la opción que más os resuene. Ya sabéis, hay personas que elegís una o elegís varias. Ahí ya os lo dejo a vuestro libre albedrío. Así que nada, tomaros vuestro tiempo y en un momentito empezamos. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1. Sí, la piedrecita y la baraja que has elegido es este canto rodado de río tan bonito. Lo voy a dejar aquí a un ladito para que esté presente, nos acompañe durante toda la lectura y vamos a utilizar este maravilloso tarot para ir viendo, pues eso, qué futuro próximo se viene en el amor, qué es lo que se avista en el horizonte y para muchos de vosotros, que sé que me lo habéis preguntado muchísimo, si llega un nuevo amor a mi vida. Así que chicos, vamos a concentrarnos en esa pregunta. Ya sabéis que vamos a utilizar tarot, la baraja que tengo en las manos, pero vamos a utilizar también oráculos para ayudarnos a sacar toda la información posible. Así que ahora sí, chicos, relajaros, respirar profundamente. Parece una tontería, pero no lo es, chicos. Os va a ayudar a conectar con la energía de la tirada. Y venga, vamos allá, vamos a empezar a pensar. Chicos, concentraros en esa persona especial o ilusionante, chicos, porque puede ser que algunos de vosotros ya tengáis alguna persona en mente que os gustaría que entrara en vuestra vida o, por el contrario, algunos de vosotros puede ser que esté esperando la entrada de alguien nuevo, conocer a alguien realmente especial. Así que, venga, vamos allá. Bueno, chicos, fijaros que hoy la baraja está un poco viva, así que me parece que vamos a tener movimiento con esta opción. Venga, vamos allá. Vamos a concentrarnos. Venga, vamos aquí. Bueno, empezamos fuerte, chicos. Vamos a sacar primero, quiero sacar la línea completa. Aquí hay muchas ganas, chicos, aquí tenemos muchas ganas. Bueno, tenemos energías potentes, chicos, Mirad, fijaros, lo primero que me llama la atención es que aquí hay muchos de vosotros que estáis esperando por un cambio del destino y si realmente estabais esperando en cierta manera por algún cambio, os puedo asegurar que se viene un gran cambio, chicos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Fijaros que aquí hay un cambio que
puede traer mucha esperanza. Creo que quizás muchos de vosotros estáis saliendo de situaciones bastante tóxicas o vuestra experiencia vital realmente os ha llevado a decir, mira, yo lo que necesito realmente es que aquí haya un cambio, pero tenéis la esperanza en cierta manera en varias cosas. Primero, en no repetir patrones del pasado, chicos, y ojo, con esto vamos a tener que ir con cuidado, ahora iremos desarrollando la lectura, pero en cierta manera yo creo que también tenéis un poco de miedo. Aquí tengo a muchas personas que deseáis un cambio radical, que tenéis mucha esperanza en que ese cambio realmente se realice, pero por otro lado también tenéis mucho miedo. Puede ser que muchos de los que estáis conectando con esta lectura seáis personas que hayáis puesto ya en el pasado muchas ilusiones en determinadas personas y que en cierta manera no haya salido del todo bien precisamente porque habéis estado lidiando con personas, pues eso, con dependencias, que habéis tenido que gestionar situaciones muy tóxicas, chicos, porque aquí con la carta de la tentación lo que tenemos es la carta del diablo. Entonces, la carta del diablo en según qué situaciones nos puede hablar, pues eso, también de esa parte pasional. Así que muchos de vosotros quizás habéis estado ligados a situaciones amorosas que quizás no os han dado la estabilidad que estabais esperando, pero que podían tener una carga muy potente, muy potente a nivel pasional. Y eso ha podido ser un problema. ¿Por qué? Porque al final habéis estado lidiando con muchas dudas. ¿Qué es lo que se puede estar reflejando dentro de esta tirada? Pues mirad, chicos, sí que se viene un cambio muy potente, pero esas dudas van a aflorar. Así que atentos porque sí que me puede aparecer una persona, ahora lo vamos a ir desarrollando, pero creo que el principal hoy, chicos, que me trabo la lengua, el principal problema que podemos tener es que de repente ante el miedo que ya podemos llevar de relaciones pasadas o de situaciones pasadas, nos podamos llegar a sentir bloqueados. Para algunos de vosotros es algo que se puede desarrollar, para otros de vosotros, chicos, puede ser que ya estéis viviendo en este momento esa situación, que ya haya habido un movimiento del destino que de repente puede traer una nueva ilusión, pero que estéis en este momento, en este preciso instante, pues un poquito negativos, no, yo no diría tan negativos, pero con miedo. Aquí sí que me está hablando de una gran oportunidad, de algo que se puede llegar a materializar, pero algo que no estáis viendo con la suficiente claridad. Fijaros que rematamos con el 2 de aire o el 2 de espadas. Así que, ¿qué podemos estar viendo aquí? Pues que muchos de vosotros anheláis un cambio, deseáis un cambio, algunos ya lo estaréis viviendo, pero aquí hay una carga del pasado, chicos, que quizás no os lo está poniendo fácil y que os está haciendo conectar sobre todo con las dudas, con el bloqueo, con esa sensación. Mirar, el 2 de espadas a veces también nos puede llegar a hablar incluso como dos caminos, ¿de acuerdo? Porque tenemos la energía del 2, o también esa sensación de decir, bueno, quizás yo ahora mismo no sé si voy a ser capaz de lidiar con esta situación porque quizás llevamos una carga ya muy potente también del pasado. Ojo, eso sí, importante, chicos, para los que estéis lidiando con alguna persona ya que ya la conozcáis, y si vais a lidiar en todo caso con alguna persona nueva, ahora lo iremos desarrollando, es importante que tengáis muy claro, chicos, y que digamos aprender del pasado. Si ya habéis tenido alguna situación muy compleja, si notáis que habéis repetido patrones ya desde el pasado, que es como, ¿sabéis esa sensación de que, ostras, es que llego a una relación y parece que me encuentro siempre con las mismas situaciones y no entiendo el por qué? Quizás ahora es un buen momento para plantearse o para pararse y hacer una reflexión de verdad profunda y ver exactamente qué es lo que nos puede estar bloqueando. Pero ya os digo, chicos, que aquí hay cambios porque la rueda de la fortuna ya los están anunciando. ¿Cuál es el tema aquí? Pues que pueden venir esos cambios, pero van a venir también con una cierta, digamos, energía de incertidumbre, porque a ver, todos cuando salimos de una situación compleja o ya hemos tenido relaciones y estamos ya en solitario y queremos que entre un nuevo amor, pues normal, todos lo vivimos con mucha ilusión. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ya hemos vivido situaciones complejas, muchas veces la entrada de una nueva persona en nuestra vida trae nuevas ilusiones, pero también puede traer bloqueos. ¿Por qué? Porque quizás hay situaciones que aún no hemos acabado de sanar o temáticas que aún nos pueden dar miedo. Así que, chicos, tenerlo en cuenta porque es un mensaje muy potente el que están ya dando desde un principio. Venga, vamos a sacar otra línea.
Tenemos el carro, aquí hay movimientos, chicos, y atentos sobre todo a todo lo que tengan que ver con viajes, ¿de acuerdo? Fijaros, tenemos el carro, tenemos el caballero de espadas, tenemos el 10 de espadas, mensajero también, caballeros de tierra, y el 2 de bastos. Me da la sensación, chicos, que aquí hay bastantes de vosotros que quizás podéis estar lidiando entre la duda entre varias personas, que tengáis diferentes, ¿cómo lo llamaríamos? Prospectos o prospectas, ¿de acuerdo? Y que haya dudas. Mirad, chicos, aquí se va a producir movimiento. Ya os digo, me puede estar hablando de 2 personas, no de una. Estoy hablando de 2 que puedan llegar. Puede ser que estéis lidiando con una persona quizás con un cabello tirando más hacia oscuro, con uno con una tonalidad quizás un poquito más castaña, pero sí que me están marcando, fijaros, como 2 energías muy diferentes, ¿de acuerdo? Una energía bastante ambiciosa, bastante... mirar, con el caballero de aire suelen ser personas muy vehementes, así que si estas personas ya están en vuestra vida va a ser muy fácil que las podáis, digamos, diferenciar. Pero me está pareciendo, ya os digo, un caballero de espadas. Un caballero de espadas es una persona quizás a veces que puede tener no unos modales especialmente refinados, en el sentido que puede ser una persona extremadamente clara hablando, extremadamente incisiva. Muchas veces habla de estas personas que utilizan incluso el sentido de humor. ¿Sabéis de esas personas que puedes estar hablando contigo y no estás seguro si estás o tienen interés por ti, porque pueden intentar utilizar como la manipulación mental, digamos en el buen sentido, chicos? Pero utilizar ese tipo de artimañas para poder conquistar, pero me da la sensación de que puede ser una persona a la que le pueda costar en ese sentido. Y os voy a decir por qué. Quizás porque esta persona puede detonar en vosotros miedos, ¿de acuerdo? En algunos casos para vosotros me puede estar hablando de la presencia de una persona que ya haya podido estar en vuestro pasado, chicos, en ese caso, y con la que ya ha habido algún tipo de finalización. Pero por otro lado, tenemos otra persona, chicos, en ese sentido, que vendría quizás con una energía mucho más lenta, mucho más tranquila, mucho más sosegada, pero aquí sí que veo una persona quizás con una energía mucho más calmada o dispuesta en cierta manera a mirar de cara al futuro. Así que por lo tanto, chicos, puede ser que para muchos de vosotros quizás el bloqueo, los miedos que se puedan estar gestionando es porque los movimientos que puedan entrar no van a ser de una sola persona, sino que puede haber una persona que puede ya estar en vuestra vida, pero con la que la situación está, o ya os digo, o que ya se haya producido algún tipo de ruptura y por temas complicados. Tenemos aquí, fijaros, el 10 de espadas y la carta de la tentación, que hablaría del diablo, así que puede ser que muchos de vosotros ya estéis o ya hayáis dejado, estéis dejando o que vayáis a dejar, chicos, porque ya sabéis que esto, al ser un tarot colectivo, depende de vosotros, vais a estar en una posición u otra, pero me da la sensación de que quizás una persona pues mucho más fría en su manera de funcionar, quizás una persona que no es muy empática o que no tiene muy en cuenta quizás vuestra parte más emocional y que en cierta manera sintáis que os haya podido romper un poco las esperanzas, pero con la que quizás aún tengáis un cierto enganche. Pero por otro lado, chicos, fijaros que aquí nos está marcando una persona muy marcado signos de tierra, chicos, atentos, muy marcado, que en cierta manera os puede traer una nueva oportunidad, pero teniendo en cuenta que tenemos presente aquí aún esta energía del diablo por aquí rondando, puede ser que sea precisamente eso lo que haga que en cierta manera vosotros tengáis dudas. Y a ver, es normal y se comprende. En cierta manera podéis os va a poder hacer sentir esa sensación de decir, bueno, es que necesito salir de ese estado de bloqueo, de esa sensación de no saber qué camino tomar. Fijaros que aquí, y yo creo que con esta persona la cosa o la situación se puede suavizar bastante, porque fijaros que ya va a haber una evolución. Podemos pasar de un 2 de espadas de bloqueo a esa sensación de empezar a darse cuenta o ganar en autoestima. Quizás muchos de vosotros, con esta carta que tengo aquí, disculpadme un momento, precisamente por la situación que estoy viendo, hayáis perdido o hayáis tenido un proceso de pérdida de autoestima, chicos. Y esto es lo que puede estar también provocando bloqueos. El miedo a volver a repetir, el miedo quizás a no poder dejar definitivamente o sanar una situación en la que sentís que habéis podido estar enganchados. Quizás la entrada de esta nueva persona, para muchos de vosotros puede ser que ya esté presente en vuestra vida, chicos, porque además lo tengo sobre todo en la línea de presente, pero puede ser una persona
energía que os pueda ayudar también a salir de esos bloqueos, pero aún así creo que vais a seguir con un poquito de dudas. Las dudas, chicos, sobre todo determinadas porque muchos de vosotros estáis precisamente en ese proceso de sanar autoestima, de empezar a ser conscientes que sois vosotros los que podéis decidir. Esta carta, ya lo sabéis, para los que seguís también el curso de tarot, ¿de acuerdo? Ya sabéis que se suele representar con un personaje, con sus dos bastos y el mundo en sus manos. Así que, en cierta manera, para muchos de vosotros, el hecho de la aparición quizás de esta persona o de la ilusión también que puede aportaros esta persona, en cierta manera os va a hacer recuperar un poco esa energía, pasar de esa energía tan mental a una energía de empezar como a animaros, a explorar y a ser más aventureros. Pero ya os digo, chicos, esto se va a dar en cierta manera a la vez con la situación de tener que finalizar también, en todo caso, una situación con una persona, ya os digo, con la que seguramente habéis tenido malas palabras, quizás una persona que puede ser en cierta manera muy impulsiva, pero también muy fría a la vez, ¿de acuerdo? Y que podéis tener la sensación de que os ha tenido como encadenados o encerrados en una situación que no os hacía bien. Por eso, chicos, os digo que viene un cambio bastante radical y además un cambio en el que vais a tener la posibilidad de reequilibrar vuestra vida. Atentos porque estos movimientos pueden venir determinados en cierta manera por situaciones en las que podáis tener algún tipo de desplazamiento o que para poder llevar a cabo esta evolución de la relación se puedan dar algún tipo de viajes. Así que tenerlo en cuenta. Pero para vosotros, chicos, está muy marcado la presencia de dos personas. Una quizás con la que podéis sentir aún un enganche, pero y ojo, y una situación con la que habéis podido tener en cierta manera una esperanza o muchas esperanzas puestas en esta persona, pero que podíais vivir una situación como de que la situación o no se acaba de definir o presentaba demasiados altibajos, esa sensación de que podía ser una situación bastante fluctuante. Lo que se ve en el horizonte, pues aquí, chicos, veo un proceso, porque aquí lo que estoy viendo sobre todo es un proceso de quizás una nueva ilusión que sí que presenta una posibilidad de materialización mucho más importante, que quizás no va a ir tan rápido como os gustaría, va a necesitar un proceso, un tiempo para que se pueda desarrollar, pero que en cierta manera os puede devolver la ilusión perdida, os puede sacar de un bloqueo y sobre todo la posibilidad de sacar definitivamente o cerrar ya un ciclo con una persona que en cierta manera os tenía un poco mareados. Esa es la realidad. Vamos a hacer la última línea. Chicos, bueno, a mí me está gustando, de hecho, lo que estoy viendo, porque aquí hay posibilidades. También os digo que fijaros que aquí tenemos caballeros, así que puede ser que vengáis ya de una situación en la que ya os digo, no acabo de ver reyes o figuras más potentes. Quizás la persona con la que habíais estado lidiando en el pasado no era una persona realmente que hubiera puesto toda la carne en el asador. Y no sé si para todos, chicos, porque como sé que me veis desde toda parte del mundo, no sé si en todos conocéis esta expresión, pero en cierta manera quizás una persona que no había puesto todo lo necesario para que la situación pudiera funcionar. Sí, quizás esa parte más ilusionante, pero quizás no tanto la parte de materialización. Y sin embargo, chicos, aquí lo que veo es quizás una persona que puede aportaros a la larga digamos, una situación mucho más concreta y sobre todo una situación más ilusionante. El hecho de empezar a ver el horizonte. Fijaros que pasamos de un 2 de espadas en las que existe sobre todo un bloqueo muy potente a empezar a ver un poquito el horizonte mucho más amplio. Y esto me encanta, chicos, me gusta mucho. Vamos a sacar la última línea. Fijaros, tenemos la reina de fuego, 9 de copas, tenemos el colgado, tenemos por aquí el mundo y tenemos por aquí la emperatriz. Bueno, chicos, esta línea, creo que la información sobre todo de la aparición de esta persona ya nos la han dado, ¿de acuerdo? La última línea creo que nos está hablando sobre todo de vosotros, ¿de acuerdo? Y de la evolución y del camino que vais a estar haciendo durante los próximos meses. Aquí estáis haciendo un proceso de depuración, chicos, de cambiar vuestra visión quizás sobre situaciones que ya habéis vivido. O sea, aquí, chicos, fijaros que me está hablando de una nueva persona, pero para muchos de vosotros, chicos, estáis aún en limpieza, estáis aún cerrando un ciclo.
¿De acuerdo? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque muchas veces para poder dejar entrada a que pueda entrar una nueva persona, tenemos en cierta manera que estar preparados y estar listos, porque a veces pensamos que si lo estamos pasando mal va a aparecer una persona y de repente nos va a solucionar la vida, y normalmente no suele ocurrir eso. ¿Por qué? Porque si esa persona entra, puede venir con toda la ilusión, pero nosotros estamos aún lidiando con cosas del pasado, lo más fácil que pueda ocurrir es que salga mal o que puedan haber bloqueos. Chicos, y eso no nos interesa. Así que sí que tenemos en perspectivas que entre esta persona, ya os digo, para muchos de vosotros puede ser que ya esté, que ya la tengáis, digamos, en mente o que esté, digamos, por ahí pululando, para entendernos. ¿Qué es lo que me está hablando sobre todo esta última línea? Mirad, lo que me está hablando es que este proceso que estáis haciendo, quizás la aparición de esta nueva persona, aunque aún no hayáis podido desarrollar una relación, va a hacer que toméis una energía que quizás llevabais mucho tiempo sin conectar con ella. Tenemos aquí una reina de fuego, ¿de acuerdo? Me da igual si sois hombres o mujeres, chicos, ya lo sabéis, que estamos hablando de personas, de energía. Entonces, ¿qué es lo que me está hablando? Pues que aquí hay muchos de vosotros que vais a empezar a conectar con esta energía de fuego de arranque, de inicio, de no tener miedo, sobre todo. Fijaros que salimos un poco de esa sensación de bloqueo, de no saber hacia dónde tirar, y vais a conectar primero con una energía mucho más potente. Aquí os veo como ya personas mucho más empoderadas, y cuando digo empoderadas me refiero a personas que ya empezáis a daros cuenta de que este cambio es posible, de acuerdo, que es necesario que vosotros, con ese equilibrio que tenéis que hacer a nivel interno, sobre todo, chicos, pero que al final se va a traducir en vuestra capacidad de elección, y os veo con una energía súper magnética. Fijaros que está acompañado del 9 de copas. El 9 de copas, en algunos casos la podemos interpretar como una carta que habla en cierta manera un poco de egoísmo. Es como decir, ostras, mira, yo he estado trabajando, he intentado ser la mejor versión de mí mismo o de mí misma. He intentado entregarlo todo en relaciones quizás en las que no habéis encontrado pues la respuesta que estabais esperando. Pero aquí en esta tirada, ¿qué es lo que me está hablando? Pues mirad, chicos, que aquí va a haber un cambio de perspectiva total. Aquí vamos a pasar pues eso, de una situación en la que os podíais sentir pues eso, amarrados, aferrados a una situación que os estaba haciendo mal. Puede ser que para algunos de vosotros hayáis estado lidiando realmente con personas muy egoístas o muy centradas en sus propias necesidades, y creo que eso precisamente es lo que os va a dar la fuerza para conectar en cierta manera con las vuestras propias, esas que quizás habéis dejado durante mucho tiempo en cierta manera apartadas, para darle la vuelta a la tortilla. Mirad, chicos, yo lo que os recomiendo es que si aparece esta persona o ya está en vuestra vida, tomároslo con calma, no vayáis a lo loco, porque durante los próximos meses vais a tener la posibilidad, chicos, aunque en algún momento sintáis que se os pueda hacer pesado o que en cierta manera sintáis un poco de estancamiento, que parece que las cosas no se mueven, pero tened en cuenta que tenemos aquí la rueda, y la rueda también nos habla del destino. Es el momento de tener fe, chicos, de hacer vuestro propio trabajo interno, es el momento de empezar a practicar la atracción, a volveros magnéticos, a entender qué es lo que queréis y cómo lo queréis manifestar, y sobre todo a ser un poquito egoístas también con lo que entregáis. Sobre todo, chicos, fijaros que esto me está hablando muy claramente de sobre todo ser egoístas con lo que entregáis, dejar también ya colgada una situación. Esto me puede estar hablando que para algunos de vosotros vais a tener en cierta manera que dejar ya en suspenso total, tenemos un 10 de espadas y un colgado, a una situación ya del pasado que no os ha traído. Si fijaros, chicos, que si en algunos casos vosotros estáis lidiando actualmente con dos personas y ya tenéis detectada a una persona que es la que realmente os trae esa carga de toxicidad, chicos, va a ser el momento próximamente en el que vais a empezar ya a tenerlo muy claro y vais a empezar a mirar por vosotros mismos. Fijaros además que culminamos con el mundo y con la emperatriz. Chicos, este cierre de ciclo va a dar paso a un inicio nuevo. Fijaros que me vuelve a marcar la emperatriz, ya sabéis que está regida por Venus y obviamente con esta energía muy taurina, y nos vuelve a conectar con los signos de tierra. Para muchos de vosotros, chicos, esto va a ser un impasse. Creo que la aparición de esta persona, en algunos casos que o ya ha aparecido o va a estar próxima a aparecer, creo que va a ser una especie de detonante en sí mismo, aunque aún no iniciéis una relación,
para que hagáis un proceso brutal. Chicos, esto os conecta directamente con la abundancia, pero antes ya os digo que vais a tener que hacer aquí un proceso. Creo que no va a ser un proceso difícil, ¿de acuerdo? Porque creo que este proceso, la parte quizás más complicada, ya la habéis vivido o la estáis viviendo quizás en este momento. Creo que lo que se viene ahora es la conexión con una nueva ilusión, que es lo que os va a dar la posibilidad de quizás soltar, porque vais a ser conscientes de lo que, primero, de lo que habéis dado, ¿de acuerdo? Aunque quizás otras personas no lo hayan valorado, y sobre todo esa autoestima. Chicos, el 9 de copas nos conecta con ese momento en el que uno también tiene que ser o volverse egoísta. A veces la palabra egoísta la podemos ver como algo negativo, pero el egoísmo de una forma sana implica también saber hasta qué punto dar y a quién también y cómo y de qué manera, porque a veces podemos entregar y si las personas que tenemos delante no son capaces de reconocer eso que les estamos entregando, es casi pues esa expresión que decían de tirar margaritas a los cerdos. Y perdón, no estoy llamando cerdo a nadie, pero para que me entendáis, ya sabéis que mis expresiones a veces son un poco raras. Pero creo que esto va a implicar un cambio de perspectiva radical. Mirad, el colgado muchas veces implica eso, una situación parada, pero muchas veces también indica ese momento en cierta manera de preparación para la iluminación y quizás pues eso, durante los próximos meses, si en algún momento notáis pues eso, que quizás os sentís como parados o frenados, porque ya os digo, vais a estar lidiando con esta situación, fijaros que aquí tenemos cartas bastante potentes, ¿de acuerdo? Pero esto es necesario para poder dar esos pasos y cerrar definitivamente un ciclo y para poder abrir uno nuevo. Y fijaros que aquí las cartas, aunque en un principio tengáis miedos, chicos, que tengáis bloqueos, pero fijaros que cambia la energía de forma radical. Y esto, chicos, no es algo que vais a poder controlar especialmente vosotros. Creo que la aparición de esta persona y la salida de alguna persona a veces no significa que tengáis una relación con esa persona que tiene que salir ya de vuestra vida, pero sí que quizás es una situación que os ha dejado tan marcados que en cierta manera tenéis que sacar la idea o el pensamiento o esas marcas que ha podido dejar esa persona dentro de vosotros. Pues sí, chicos, estáis en el proceso de poder hacerlo y viene abundancia. Me encanta el final de esta tirada, chicos, porque fijaros que vais a pasar quizás de una situación o de venir de relaciones en las que había mucho componente de aire, ojo, el aire es positivo, pero quizás en las que sentíais que no se acababa de materializar, a una energía, primero, en la que vais a estar atrayendo, chicos, atentos, porque no descarto también que puedan aparecer más pretendientes o pretendientas, pero sin embargo os veo como yendo hacia un camino, sobre todo de crecimiento personal, sobre todo de valoración de uno mismo, también, también conectar con esa idea de uno cuando ya se da cuenta de que está cansado de sufrir, ¿de acuerdo? Que el sufrimiento, a ver, el dolor uno lo puede sentir, pero no es obligatorio, ¿de acuerdo? Y a veces elegimos sufrir o quedarnos pegados en situaciones que no nos hace bien. Aquí os veo saliendo ya de esta energía. No os digo que vaya a ser todo maravilloso en el sentido de que no vayáis a tener dudas, porque sí, las vais a tener y viendo esta situación que podéis traer o arrastrar, es normal, pero las vais a superar, chicos. Vais a empezar a conectar con una sensación de futuro, de decir, bueno, estoy dispuesto a lanzarme a la aventura, estoy dispuesta a traer lo que necesito, a pensar más en mí, sobre todo, chicos, que yo creo que la clave, fijaros que lo tenemos aquí representado de dos maneras, es sobre todo conectar con vuestra propia necesidad. Creo que muchos de vosotros habéis estado dejando eso mucho de lado y quizás la entrada de esta persona va a ser lo que puede generar este detonante. Aquí me está hablando sobre todo de la entrada o la persona que puede traer esta energía. Me habla de una persona mucho más tranquila, una persona muy conectada con la tierra, también con el presente y sobre todo una persona también que se maneja bien incluso a nivel económico. Cuando digo económico no me refiero a que sean millonarios o millonarias, me refiero a personas que valoran o saben gestionar también sus recursos y eso también a veces es importante, ¿de acuerdo? Porque pueden ser personas pues eso, realistas, que trabajan a largo plazo. Por eso os digo que tampoco os desesperéis porque puede ser una persona que necesite ir a paso lento, no una persona quizás como veíamos aquí con un caballero de espadas que es casi
casi que te pasa por encima. No, aquí estamos hablando de una persona mucho más tranquila y creo que eso también para vosotros puede ser positivo, sobre todo por la situación de la que podéis estar saliendo o huyendo en algunos casos, ¿de acuerdo? Pero me parece muy, muy positiva. Ahora, chicos, vamos a sacar algunas cartas para vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a sacar el oráculo de la sabiduría. Me parece muy interesante, chicos. Aquí hay... Mirad, si veníamos de situaciones en las que habíais perdido la ilusión o habíais sentido de que toda aquella ilusión que habíais puesto en situaciones se habían convertido en una cadena, aquí hay una limpieza importante, muy importante. Y además fijaros que tenemos una tirada en donde tenemos bastantes arcanos mayores. Y esto ya me está hablando de que para vosotros esta información es trascendental, es algo importante. Tenemos la rueda, tenemos la estrella, tenemos el diablo, tenemos la emperatriz, tenemos el colgado. Aquí hay un movimiento, aquí hay un movimiento por una esperanza nueva que empieza a llegar, de dejar atrás situaciones que nos generaban bloqueos y además que nos mantenían en cierta manera en un modo muy negativo para volver a resurgir, ¿de acuerdo? Y esto me gusta mucho. Vamos a sacar algunas cartas del oráculo. Fijaros, tenemos la carta para ser justo, tenemos preparado, tenemos caos y conflicto, y tenemos el observador. Mirad, chicos, la carta para ser justo, yo creo que para muchos de vosotros vais a estar haciendo una reevaluación real de vuestra experiencia hasta ahora. Fijaros, chicos, y esto creo que muchas veces no lo queremos ver, para muchos de vosotros va a ser necesaria un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque la carta de para ser justo muchas veces nos conecta con esa situación en la que también dejamos de echarle la culpa a una persona o a un patrón a lo mejor de funcionamiento que siempre nos ha llevado a lidiar con el mismo tipo de personas, para empezar a darnos cuenta de qué es lo que no podía estar fallando en la otra persona, pero también de lo que podía estar fallando dentro de nosotros. Y eso es importante, porque cuando tenemos algún tipo de carencia, cuando tenemos esa sensación de no valoración y tener que estar continuamente dando para que nos quieran o para que nos hagan caso, eso al final va en nuestra contra, porque al final acabamos en situaciones muy complejas. Pues chicos, en lo que se viene ahora durante estos meses es un proceso de sanación, pero en el que vais a saber poner las cosas en su sitio, equilibrar, comprender tanto vuestra parte luminosa como también lo que os ha podido llevar a lidiar con personas quizás que no eran las más adecuadas para vosotros. Esto, chicos, lo que nos está diciendo es que estáis preparados para ese momento, y de ahí que hayan salido también tantos arcanos mayores dentro de esta tirada. Nos aparece la carta del caos y conflicto. Con esta carta, chicos, fijaros que tenemos después seguida la carta del observador. Me da la sensación de que para muchos de vosotros, sobre todo para los que estéis lidiando aún con esta persona que quizás tenga ya que ir saliendo por la puerta, ¿de acuerdo? Porque ya tenéis claro que no es una persona realmente que os aporte, creo que, fijaros, lo vais a ver desde otro punto de vista. No os veo quizás porque no veo cartas que me estén hablando de que vosotros lo llevéis de una forma emocional difícil, sino más bien yo creo que vosotros vais a entrar mucho más en una energía mucho más fría, mucho más analítica quizás en ese sentido, y lo vais a intentar ver un poquito de lejos. Y creo que precisamente es eso lo que os va a ayudar a poder tomar decisiones justas, chicos, sobre todo justas, pero sobre todo también teniendo en cuenta vuestras necesidades y también los errores que se hayan podido cometer en esta situación, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta, pero en cierta manera también, chicos, otro mensaje que nos puede estar diciendo es que es el momento de analizar todo aquello que nos ha generado caos y conflicto en nuestra vida, todas aquellas situaciones en las que no nos sentimos equilibrados y que tengamos que dejar ir definitivamente. Antes de dar esos pasos tenemos que hacer un análisis profundo, observación y también justicia. Y además, chicos, la carta que más me gusta de estas cuatro es que lo que nos están diciendo es que estáis preparados. Si habéis estado mucho tiempo en cierta manera sintiéndose encadenados, quizás es que no era el momento, había algo que tenía que desarrollarse, algo que teníais que ver de otra manera, y esto es lo que se está aproximando, chicos, y me gusta mucho esta energía. La verdad es que estoy contenta, de verdad, chicos, me encanta. Vamos a sacaros alguna carta más. Ya me dejaréis en comentarios
qué es lo que estáis viviendo, porque ya os digo, en esta tirada, chicos, os tengo aquí a personas que realmente estáis haciendo o vais a hacer un cambio bastante radical. Es un cambio además importante porque viene por destino. Quizás muchos de vosotros habéis estado trabajando, habéis estado intentando dar lo mejor de vosotros mismos y es como que llega ya un cambio por Dharma, pero a veces para empezar a ver los resultados necesitamos acabar de hacer limpieza, que haya algo que ya se movilice, y creo que aquí el destino os va a echar una mano, chicos, así que estar atentos a poder hacer esos cambios de la mejor manera posible. Fijaros, límites, aquí hay que poner límites, chicos, límites, importante. Tenemos la belleza y lo inesperado. Mirad, los límites lo tenemos clarísimo porque ya os digo, creo que habéis estado lidiando con personas muy vehementes, quizás. Fijaros que teníamos aquí al caballero de espadas. Si hay un caballero dentro de los caballeros de la baraja en la que podríamos hablar de personas que se pasan, se extralimitan, para hablar de una manera que me entendáis, sería un caballero de espadas. Así que si estáis lidiando ya con personas que os han pasado por encima, que no han respetado vuestros límites, si estamos hablando de ex o exes pesados que están continuamente, pues quizás ha llegado el momento de empezar a poner ya un límite claro. Y fijaros que me encanta porque tenemos la carta de la belleza y tenemos terminando la carta de la emperatriz también. Mirad, la belleza puede ser que para muchos de vosotros sea un buen momento para empezar a conectar precisamente con vuestro magnetismo, para empezar a cuidaros en ese momento, porque quizás os habéis tenido muy abandonados en ese sentido. Si habéis venido de una época complicada, quizás no habíais estado conectando con esa energía, sobre todo venusina, de Venus en Tauro. Esa parte, la belleza también no solo es la belleza física, es también esa belleza interna, el hecho de valoraros a vosotros mismos, chicos. Aquí hay mucha carga de autoestima dentro de esta tirada, porque me lo están diciendo por varios lugares. Y chicos, no tengáis miedo, pese a que podáis tener dudas, que en algún momento os podáis bloquear, chicos, se vienen cambios importantes, cambios que quizás no vais a poder controlar, que pueden venir de forma inesperada, pero que van a traer en cierta manera posibilidades muy interesantes para vosotros. Se trata un poco de estar abierto al destino, a lo que traiga el destino y a poder fluir con ello, ¿de acuerdo? Y nada, chicos, ahora sí, llegamos al final de la lectura. La verdad es que es una lectura súper intensa, muy potente. Chicos, dejadme en comentarios cómo lo estáis viviendo. Sí que en este caso os puedo decir que sí que se augura, y de hecho yo creo que para algunos de vosotros puede ser una persona que ya tengáis dentro de vuestro radar, ¿eh? Para otros no, pero para la gran mayoría creo que ya es una persona que está en el radar, aunque quizás no le estéis prestando ahora especialmente atención, pero que sí que puede venir como parte, no la persona en cierta manera que cambie vuestra vida, sino como parte o una ayuda del destino para que vosotros acabéis ya de hacer una limpieza definitiva y salgáis de una situación que, chicos, os ha dejado muy pegados a algo que no era nada positivo. Así que aprovechad la oportunidad. Y nada, chicos, ahora sí, terminamos aquí la lectura. Espero que os ayude, sobre todo, espero que os haya gustado. Dejadme un like, chicos, que es gratis, por fin, que es que así ayudáis también mucho al canal. Y nada, ya iremos haciendo, en todo caso, iremos viendo diferentes tarots interactivos también para ir viendo también cómo puede evolucionar esta situación y mantener la esperanza, chicos. Y sobre todo, cuidaros mucho, que creo que esta lectura sobre todo también habla de ese concepto, de cuidaros a vosotros mismos. Y ahora sí, chicos, me voy con la opción número 2. Un besazo inmenso y que paséis una maravillosa tarde y una maravillosa noche. Adiós. Bienvenido a opción número 2 si has elegido esta piedrecita, que yo soy muy pesada y os la enseño porque me encanta. Fijaros que tiene aquí conchitas y todo. La vamos a dejar aquí, chicos, para que nos acompañe durante toda la tirada. Y ahora sí, chicos, vamos a ver, pues eso, qué futuro próximo se viene en el amor. Llega algo nuevo, que es la pregunta del siglo. Ya os digo que muchos de vosotros me lo habéis dejado en comentarios que queréis esta pregunta. Es normal, estamos a veces ya cansados de tantos ex, personas que vuelven, bueno. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot para vosotros. Y ahora sí, relajaros, como siempre os digo, respirar profundamente para conectar de la mejor manera con la lectura. Así que venga, vamos allá, que nos trae el futuro en el amor y si va a aparecer alguien nuevo. Venga, vamos allá. Venga.
Empezamos, tenemos aquí el 4 de bastos, tenemos por aquí un caballero de pentáculos, tenemos por aquí la muerte, tenemos aquí el 7 de bastos y tenemos por aquí el 9 de bastos. Bueno, chicos, de momento ya venimos de una situación que parecía ser muy prometedora, muy prometedora. Seguramente muchos de vosotros habéis venido de lidiar con una persona muy lenta, o sea, pero muy lenta, y además una persona que pese a ser lenta sí que podría parecer prometedora. Aquí me está marcando mucho personas que habéis podido conocer incluso en celebraciones, o personas, chicos, también con las que ha podido haber algún tipo de conexión muy pasional, ¿de acuerdo? Muy marcado, pero de esas conexiones que parece que se dilatan, que parece que nunca que llega. Y chicos, además veo una situación que, bueno, aquí ya luego iremos desarrollando, pero con la muerte una situación que se pudo romper de forma radical y que a vosotros en cierta manera os ha podido dejar, pues eso, con la sensación, creo que luchasteis por esta situación pese a un quiebre o a un corte también bastante potente. Aquí hubo un componente muy de lucha, pero creo que es una situación que os ha dejado bastante a la defensiva, os ha dejado además con una sensación de cansancio también importante, así que puede ser que muchos de vosotros ya estéis lidiando pues con esa sensación, quizás muchos de los que habéis elegido esta opción, con esa sensación o con ese pensamiento en la cabeza de mira, es que estoy ya cansado del amor, esto es un desastre, y sobre todo marcado por eso, quizás aquí hubo una ruptura bastante radical, bastante potente, y ya os digo, sobre todo me marca muchísimo una situación que podía ser muy prometedora, que se las daba o pintaba como muy feliz, pero que en cierta manera se podía ir como aletargando o que se ha podido también dilatar en el tiempo y que en cierta manera llegó un momento que se tuvo que cortar, se tuvo que romper. Pero yo aquí a vosotros, chicos, os veo con una energía de mucho cansancio, o sea, si tuviera que definir, ¿estáis ahora mismo muy abiertos al amor? Quizás estáis viendo este interactivo, pero me da la sensación de que venís ya de una temporada en la que en cierta manera habéis perdido bastante la esperanza. Es como esa sensación de decir, bueno, mira, es que por mucho que yo ponga esfuerzo, por mucho que yo haga, al final me acabo encontrando con situaciones así, o además lidiando con situaciones en las que todo parecía que podía ir muy bien y de repente ¡fas! Y no sabes exactamente qué es lo que ha pasado, te ha dejado con una sensación también de tener que ponerte a la defensiva incluso, y con un cansancio muy considerable. Mirad, el 9 de bastos para mí es una carta que en cierta manera implica dolor, quizás no el dolor que podríamos llamar emocional, pero sí una sensación de cansancio incluso mental. Podríamos estar hablando de una situación que en cierta manera en la que vosotros teníais mucha esperanza o puesto en cierta manera mucho esfuerzo y que al final terminó convirtiéndose en una sensación de cansancio, un poco incluso de angustia, chicos, para muchos de vosotros, y sabe mal. Así que ya veo, aquí seguramente muchos de vosotros habéis podido estar lidiando por la energía, muy marcado con signos de fuego y signos de tierra también, pero sobre todo marcado signos de tierra, muy marcado, sobre todo Tauro Virgo, chicos, sobre todo. Pero eso, personas que quizás, incluso personas que se hayan estado dedicando mucho a su trabajo y que en cierta manera esa felicidad o eso se viniera abajo, literalmente, chicos. Con la muerte es un corte bastante radical, así que la mayoría de vosotros venís de una situación de ruptura y que os ha dejado bastante tocados, chicos. Vamos a ver, vamos a sacar la segunda línea. Vamos allá. Fijaros, tenemos el 6 de pentáculos, 4 de espadas, 9 de espadas, tenemos el 10 de bastos y tenemos por aquí el juicio. Mirad, chicos, fijaros. Ahora vamos a ir, seguramente con vosotros voy a tener que sacar alguna línea más, pero me está muy marcando muchísimo la situación quizás que estáis viviendo en este momento. Para muchos de vosotros, chicos, yo creo que ese deseo de que pueda aparecer alguna persona realmente nueva en vuestra vida viene muy determinado por la sensación de tristeza, de carga, de vacío. Es como si necesitarais ese momento de renacer. Yo creo que para muchos de vosotros lleváis quizás mucho tiempo en el que os habéis sentido casi como si estuvierais enterrados, muertos y enterrados, como decir, no puedo, no tengo energía para moverme, estoy cansado. Creo que hay muchos de vosotros que aún estáis dando muchas vueltas a esa situación y
quizás el corte, chicos, en muchos casos me da la sensación de que quizás no lo hizo quizás esta persona, creo que en muchos casos lo hicisteis vosotros, porque veo un corte radical en el que quizás os costó en cierta manera y fue muy duro para vosotros, pero creo que lo hicisteis porque había la necesidad de, en cierta manera, frenar ya una situación en la que no había una situación de equilibrio. Aquí había una persona que podía estar entregando más de la cuenta precisamente por la esperanza o esa sensación de que aquí realmente podía crecer algo, se podía celebrar algo, era como la sensación de ¡buah! Parece que estoy llegando a una meta en cierta manera que yo me había planteado, pero me da la sensación de que pudisteis estar lidiando con una persona que quizás no estaba tan pendiente de poder moverse. Ojo, si estabais lidiando con una persona que ya venía de una situación compleja, porque quizás esta persona también o disteis con una persona también que tenía que sanar sus propias historias personales y que en cierta manera esto tampoco fuera una ayuda de cara a la relación que pudiera estar gestionando con vosotros. En cierta manera veo una persona del pasado, pero una persona totalmente parada, y a vosotros esto en cierta manera os ha mantenido, y creo que a día de hoy aún os mantiene en una cierta sensación de ya no puedo más. Es como decir, mira, o esto se resuelve, así que para muchos de vosotros creo que lo que estáis esperando en cierta manera no es un nuevo amor o la aparición de una nueva persona, sino una persona quizás que en el pasado ya no dio lo que tenía que dar, y es como esperando como esa última esperanza, esa última oportunidad de decir, bueno, mira, o esta persona se decide ya a dar el paso y se renueva esta situación, o yo de verdad que es que ya no puedo más. Fijaros las cartas, sobre todo a esta persona, chicos, la veo como una persona muy paralizada, ¿de acuerdo? Muy paralizada, y quizás pues eso, no en el mismo punto de vista con respecto a la relación quizás que podíais tener vosotros, o una persona demasiado parada que se lo toma todo con demasiado tiempo, que toma quizás con sus propias prioridades en ese sentido, pero que al final a vosotros os deja con un pozo, pues eso, de estar dándole continuamente vueltas a la cabeza de por qué esto ha pasado, por qué se ha tenido que romper, por qué, o el miedo también incluso en algunos casos de que si vosotros fuisteis los que rompisteis con esa situación, esa sensación de hice lo correcto, no hice lo correcto, porque quizás veis que esta persona pues no ha dado ningún paso, o esa esperanza que teníais vosotros porque a veces tienes que cortar algo para que haya posibilidad de renovación, pero me da la sensación de que para muchos de vosotros esto no se produce, no hay ese movimiento que quizás esperabais, y en cierta manera esa esperanza del renacer, de que algo se pueda movilizar. Fijaros que tenemos aquí el 9 de bastos y el juicio. Muchos de vosotros estáis perdiendo ya literalmente la esperanza. Es como decir, hay algo en vosotros que os dice, se podría dar, pero estáis ya muy cansados. Aquí, chicos, en esta lectura os veo a todos muy agotados, muy cansados, muy ya de cansados de estar en la mente, de yo no quiero más esto, necesito también, en cierta manera, ya no solo que apareciera esta persona o esta persona se decidiera a movilizarse, sino yo creo que vosotros ya necesitáis, con la carta del juicio, es ese renacer, es empezar a ver ya las cosas de otra manera. Es como que sentís que hay algo aquí que ya tiene que cambiar definitivamente. Quizás no algo tan externo, sino quizás incluso vosotros, ¿de acuerdo? Espera, dejadme que voy a sacar. Fijaros, aquí venís, chicos. Aquí ya me sabe mal, pero mirad, vamos a ver. Mirad, fijaros. Aquí lo que yo estoy viendo, chicos, es que aquí muchos de vosotros habéis entrado quizás más por una esperanza de que una situación que quizás habéis estado viviendo se pueda, o en cierta manera esas últimas esperanzas de que algo se pueda reactivar, de acuerdo, que no más pensando en cierta manera en una persona nueva, porque aquí lo que me está remarcando continuamente es un amor del pasado que se ha quedado pausado, bloqueado, que en cierta manera ha traído la necesidad por ya decir, ya no puedo con todo lo que me pasa por la mente. Personas que habéis soñado muchísimo con esta persona, estoy convencida, pero ya está esa sensación de tengo que salir de aquí, tengo que moverme, tengo que recuperar el equilibrio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que ocurre es que muchos de vosotros aún arrastráis una tristeza importante. Chicos, aquí creo que aún estáis en un proceso de salir de esta tristeza. Igual que la opción número 1 quizás
veía personas que ya estaban saliendo un poco de esa situación. Aquí yo creo que estáis aún en un proceso de duelo, o por lo menos hay una parte de vosotros, porque si habéis entrado en este interactivo quizás queréis en cierta manera tener esa nueva esperanza, pero creo que para algunos de vosotros aún tenéis que pasar por esa parte de duelo, ese dejar ir en cierta manera, soltar, darse cuenta quizás pues que la situación en la que estabais no era la que os traía el mayor bien, porque ya os digo, chicos, tenéis aquí cartas de mucho cansancio, de mucha lucha también, de mucho romperte la cabeza intentando saber por qué esta persona no actúa de la manera que yo espero, por qué al final se ha venido o se ha roto todo de esta manera, porque aquí, chicos, quizás muchos de vosotros habéis vivido una ruptura que quizás vosotros habéis sentido que tampoco era del todo justa, pero creo, chicos, que aquí, fijaros, aquí hay el deseo de una, porque la templanza nos habla mucho de reconciliación, pero aquí me está hablando de muchas dudas. ¿De acuerdo? Fijaros que tenemos la templanza, tenemos la carta del juicio aquí. Yo creo que muchos mantenéis esa sensación de esperanza de que esto se pueda reactivar. De momento, chicos, lo que sí que os podría decir es que sí que esta persona me puede estar hablando de una persona que tiene sentimientos. Estamos hablando que tiene en su misma línea un 6 de copas, ¿de acuerdo? Pero me da la sensación de que aquí estáis lidiando con situaciones mucho más complejas. Quizás a veces puede ocurrir, no estamos lidiando con personas que no nos quieran, pero que puede haber algún tipo de incompatibilidad. Si en el caso de que esta persona esté movilizándose, porque aquí fijaros que sí que me podría decir que puede ser una persona que os eche de menos, que en cierta manera os tenga muy presentes, y puede ser que muchos de vosotros tampoco no estéis a la mano, que estéis muy cerca como para que esa persona se acerque, te pique. Puede ser en algunos casos que haya una cierta distancia. Pero fijaros que pese a vosotros tener ese deseo o esa esperanza de que algo pudiera resurgir, por otro lado también os veo con esa sensación de, bueno, sí, si esta persona se da el paso o se produjera algún tipo de reconciliación, creo que tampoco lo tendríais muy claro, porque tenemos un 2 de espadas. Creo que estáis en ese impasse en el que estáis saliendo del duelo, chicos, pero tenéis tanto cansancio que, o sea, es cuando, mirar, hay una carta en el oráculo de la sabiduría que aparecen, luego os la enseñaré, pero aparecen, es la carta entre dos mundos, ¿de acuerdo? Es ese punto en el que tú aún no has salido de una situación, porque a veces, chicos, dejar ir el dolor a veces es complicado, ya sabéis que hay que hacer un duelo muchas veces, aunque sea complicado, pero hay que hacerlo. Entonces yo creo que aquí lo que os veo es con sensaciones encontradas, de por un lado como un poquito el deseo ese de que algo pueda renacer, pero en el fondo os veo sabiendo que va a ser muy complicado, que por mucho que aquí se pudiera dar en cierta manera una nueva comunicación o intentar llegar a un entendimiento, creo que ya vosotros estáis incluso demasiado cansados. Chicos, ya no estoy entrando tanto en el papel de esa persona, sino en cómo os veo a vosotros. Y a vosotros os veo agotadísimos, muy agotados, chicos, como esperando algo que sabéis que quizás no se pueda dar o que sea difícil de materializar. Voy a sacar otra línea, chicos, porque quiero saber exactamente qué es lo que se va a mover aquí. Atentos porque aquí hay cambios. Fijaros. Mirad. Madre mía. Bueno, vamos a ver, dejadme que saque una más. Aquí hay cambios importantes. Mirad, chicos, mirad. Y ahora aquí va a haber un giro bastante radical de la tirada. Os las voy a poner así para que lo veáis bien, ¿eh? Aquí, ahora os los voy a ir explicando. Mirad. Yo aquí os veo en una situación compleja, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros de los que estáis viendo esta tirada seguramente estáis en ruptura, puede ser que la situación esté como os sintáis muy alejados de esa persona, a vosotros se os está haciendo muy complicado, ¿de acuerdo? Yo aquí no estoy viendo la entrada en cierta manera de una nueva persona, sino aquí, chicos, lo que estoy viendo es alguien en todo caso que podría regresar del pasado o alguien con quien ya ha habido aquí en cierta manera una historia o ha habido ya alguna situación
compleja en la que pues ha habido problemas, en las que en cierta manera se está esperando o se desea que haya una reconciliación. En algunos casos, chicos, viendo las cartas que estoy viendo aquí ahora, puede ser que ya se haya producido algún tipo de movimiento quizás, pero aquí se estén produciendo bastantes dudas. Mirad, chicos, lo que me gusta de esta tirada, pese a todo lo que hemos visto, y por eso creo que tenía la necesidad de sacar más líneas, ya os lo he dicho desde el principio, es que aquí las cosas sí que pueden cambiar. ¿De acuerdo? Aquí fijaros que abrimos también con unas de pentáculos, así que puede ser que una situación que aparentemente estaba muy complicada, chicos, se pueda dar la vuelta y además que pueda ser de una forma bastante rápida, bastante inesperada. Es aquella sensación de algo que de repente se empieza a movilizar y que en cierta manera nos trae nuestros propios deseos, aquello que habíamos estado deseando. Lo que sí que os recomiendo, chicos, viendo estas cartas, es que pese a ser una situación en la que se pueda dar algún tipo de conversación que al principio pueda ser complicada, chicos, si esta persona realmente creéis que se puede recuperar esta situación, de verdad, chicos, tomároslo con calma. No es una situación en la que tengamos que correr. ¿Por qué? Porque, chicos, aquí hay temas que hay que subsanar. Fijaros que tenemos aquí la carta del 7 de pentáculos. Esto me está diciendo que puede ser que la situación tarde un poquito aún en movilizarse, pero cuando se movilice venga de una forma bastante rápida. Y además puede ser algo que os traiga felicidad, que en cierta manera es algo que es como decir, como si llegara ese último rayito de esperanza que parecía que no había aparecido por ningún lado y que parece que se ha demorado muchísimo en el tiempo. Lo único que sí que os quiero decir es que es importante que esta situación, si viene de esta manera, chicos, que os lo toméis con calma, que deis margen y tiempo para que se pueda ir desarrollando. Y os digo el por qué. Porque aquí sí que puede haber movimientos bastante rápidos. Tenemos aquí el caballero de espadas, pero, chicos, lo que me da la sensación es que aquí va a haber que lidiar un poco con temas de desconfianza. ¿De acuerdo? No me sale negativo, pero fijaros que acaba con el 10 de pentáculos, así que en cierta manera sí que habría posibilidades de que con el tiempo esta situación acabara llegando a un punto mucho más estable. En el caso de que hayáis tenido problemas de estabilidad con esta persona que está apareciendo dentro de la lectura, que haya habido rupturas, que ahora vengo, ahora no vengo, si estamos hablando pues eso, que de que realmente lo estáis pasando muy mal y que en cierta manera os sentís muy bloqueados, creo que es importante darle tiempo a la situación. ¿Por qué? Porque aquí me está marcando también mucha desconfianza, ¿de acuerdo? Y es necesario que esa desconfianza en cierta manera mejore, que vaya menguando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no le damos el suficiente tiempo, aquí pueden haber bloqueos importantes y que precisamente la desconfianza pueda traer en cierta manera actitudes demasiado agresivas o demasiado también defensivas. Recordad lo que os he comentado, que yo aquí os veía como personas que os veía muy cansadas, muy agotadas. Entonces creo que es necesario que en el caso de que haya algún tipo de acercamiento por parte de esta persona, porque podría ser con las cartas que estoy viendo aquí, chicos, es importante que vosotros os deis el tiempo que necesitéis. Si realmente para esta persona sois importantes y vosotros necesitáis un tiempo para que todo vuelva a su eje, para volver a retomar en cierta manera la confianza, esas situaciones que pudo provocar que esta situación no funcionara del todo bien y que se viniera abajo, es necesario dar tiempo, pero chicos, sí que me da la sensación de que esto puede evolucionar de una forma positiva. Aquí estamos hablando, chicos, ya os digo, 3-6 meses, dependiendo de las personas. Ya sabéis que el tiempo aquí es complicado, pero me da la sensación de que una situación aparentemente muy compleja, chicos, en la que ya os digo, aquí estoy viendo personas que estáis viviendo realmente un duelo, pero sí que pueda dar un cambio bastante importante. Pero la advertencia más importante que os puedo dar es que es necesario que esta situación se lleve con calma, ¿de acuerdo? En cierta manera, chicos, porque la idea que me está transmitiendo esta lectura es que precisamente por las situaciones que ya habéis podido vivir, puede ser que sí, que haya mucho deseo, que haya mucho cariño, eso no os lo discuto, pero también puede haber una carga de mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque quizás a que esa persona también, pero sobre todo a vosotros yo os veo muy cansados. Entonces es necesario, para lidiar precisamente con estos bloqueos que veíamos aquí, con esa sensación también de desconfianza, de estar, porque si no podríais entrar en
en una energía de estar sobreanalizando o incluso poder estar como demasiado en ataque. También os digo una cosa, y es que una de las cosas que os puede frenar un poco con respecto a esta situación es que precisamente lo que estoy viendo es una persona muy lenta, una persona que necesita mucho tiempo para que las cosas se puedan ir desarrollando. Y en ese sentido yo a vosotros os veo ya como en ese punto de, oye, mira, yo lo que quiero es algo a largo plazo, pero que no me llegue cuando tenga 80 años, 90 años. Quiero poder disfrutarlo un poco, en cierta manera. Entonces, chicos, yo creo que vosotros lo que tenéis esa sensación un poco de urgencia. Pero en este caso, chicos, hay que dejar que las cosas fluyan y puede ser que vayan a fluir un poquito más lentas de lo normal, pero eso hará, chicos, que el resultado sea muchísimo más positivo y que no acabéis entrando en situaciones un poco como de tensión, en cierta manera, para entendernos, ¿de acuerdo, chicos? Porque esto es bastante importante. Fijaros además que porque además en la opción número 1 curiosamente han aparecido los 2 caballos, pero aquí no lo estoy viendo como otra persona en principio que aparezca. Pero, chicos, en algunos casos sí que también me puede estar hablando, ¿de acuerdo? Y no lo voy a descartar, que en cierta manera quede atrás, porque aquí en este caso podríamos estar hablando de que algunos de vosotros hayáis elegido las 2 opciones, en ese caso, pero en general, chicos, quedaros con los que os he dicho hasta ahora. Pero para los que resuene, también tener en cuenta que aquí puede ser que en cierta manera haya 2 personas también presentes aquí, una con la que ya haya habido una situación muy muy compleja, ¿de acuerdo? Y que haya otra persona que pueda entrar, pero que su entrada pueda ser también un poco desestabilizante en cierta manera y que sea una situación a la que haya que darle en cierta manera tiempo. Fijaros qué es lo que os comentaba. Aquí me da la sensación de que puede haber también en cierta manera algún tipo de reconciliación, pero ya os digo, si es así, chicos, porque ya os digo, en este caso me quedo con lo primero que os he dicho de tirada, que en cierta manera si estamos hablando de una persona que quiere volver de nuevo a vuestra vida o que hay en cierta manera conversaciones para poder volver, chicos, es una situación que es mejor que la llevéis con calma, que haya conversaciones, porque fijaros que tenemos aquí la templanza y no, digamos, no actuar de una forma demasiado impetuosa. Hay que dejar que las cosas maduren en cierta manera pero sobre todo, chicos, por lo que os comentaba, porque si no podemos entrar en una energía de desconfianza o de hiperanálisis, ¿de acuerdo? Aunque, ya os digo, en principio con el tiempo está bien aspectado, así que, chicos, esto sí que me trae en cierta manera esperanza. Una de las cosas importantes también que os tengo que decir es que también aquí es importante que defináis también vuestros valores personales o que defináis exactamente qué es lo que necesitáis en una relación para que cuando se dé este tipo de encuentro o este tipo de comunicación también podáis vosotros en cierta manera definir qué tipo de inicios queréis llevar o qué queréis materializar, chicos. Sobre todo eso es muy importante. Y para los que vayáis a estar lidiando en este caso con 2 personas, chicos, aquí está bastante claro que hay una persona que en cierta manera tiene que salir también de vuestra vida en cierta manera, porque creo que ya os ha dejado en un estado lamentable de cansancio, de ya no poder más, para poder enfocaros en cierta manera en algo mucho más estable y que os traiga estabilidad, sobre todo a largo plazo, así que tenerlo en cuenta. Y nada, ahora sí, chicos, vamos a sacaros algunas cartas del oráculo de la sabiduría, a ver si nos dan algún otro mensaje. Vamos a ver. Mirad, chicos, aquí me llama la atención porque fijaros que copas tengo poquitas en realidad, entonces es lo que os digo, aquí tenemos el 5 de copas y tenemos el 9 de copas. Entonces, aquí es importante sobre todo, chicos, que vosotros hagáis un análisis, que os deis tiempo, que no toméis decisiones de forma precipitada, ¿de acuerdo? Y que sobre todo también es importante que pese a que esta persona pueda llegar, que es importante que analicéis bien
qué es lo que para vosotros es importante y qué es lo que supone para vosotros una estabilidad, porque puede ser que para algunos de vosotros sí que suponga un nuevo inicio, un nuevo reinicio de la situación con esta persona, pero ojo, porque para vosotros, para algunos de vosotros puede significar el hecho también de darse cuenta, pues eso, de lo que realmente necesitáis y que el gran inicio o la gran oportunidad que se os llegue esté más enfocada en vuestro papel o en vuestra propia digamos, parte mental que se reactive y estéis dispuestos a luchar a largo plazo por vuestra propia estabilidad. Así que tenerlo en cuenta porque también me puede estar hablando de eso. Bueno, tenemos por aquí la colaboración creativa, tenemos la regeneración. Aquí nos vuelven a hablar, fijaros, de la colaboración creativa. En cierta manera nos puede hablar de parejas, de relaciones, de personas con las que tenemos un vínculo, y en principio un vínculo que puede ser muy positivo o que puede ser en cierta manera abundante. Pero fijaros que tenemos la regeneración. Mirad, y ahora fijaros con lo que os estaba diciendo. Aquí hay una ruptura, aquí hay un cambio, aquí hay la necesidad en cierta manera, como la carta de la muerte, de quemarlo todo para que vuelva a florecer algo de nuevo. Puede ser que sea con esta persona o puede ser que sea, ya os digo chicos, os veo aquí mucho con la capacidad de ser vosotros los que decidáis si dais de nuevo entrada a esta persona o os enfocáis realmente en vuestra propia felicidad y en encontrar vuestra propia estabilidad, que también estaría aquí muy marcado. Muchos de los que me estáis viendo estaríais o tenéis mucha energía también de signos de aire, chicos, muy muy marcado. Pero fijaros que tenemos la hora de la siesta y tenemos la carta de los pilares. Para poder hacer este proceso de en cierta manera de regeneración, chicos, de transformación radical de cómo habéis estado viviendo también las relaciones, es necesario la calma, es necesario también el descanso. Para muchos de vosotros, chicos, necesitáis un proceso de sanación, que nos viene aquí definido también con la carta de la templanza, porque es lo que os comentaba, aquí hay mucho cansancio, aquí hay muchos que ya habéis llevado mucho nivel o habéis estado trabajando mucho a nivel de relaciones o luchando por una situación, o que habéis vivido una situación, una relación que os ha dejado tremendamente desgastados, y esto se nota. Entonces puede ser que para muchos de vosotros os esté costando hacer este cambio o esta regeneración profunda de lo que habéis estado viviendo, precisamente porque lo que os falta es descanso, porque ya no podéis más. Entonces es importante, chicos, que en estos próximos meses descanséis, que os centréis también en lo que os es positivo para vosotros, porque de esa manera haréis que cosas nuevas también o que se puedan materializar, ya sea en la forma de esta persona o de otra persona que pueda aparecer en vuestra vida, venga de la mejor manera. Y fijaros lo que os he comentado, tenemos aquí la carta de los pilares y fijaros lo que os acabo de decir de esta carta, porque la carta del 10 de pentáculos en cierta manera también nos habla de los pilares, aquello que es importante para nosotros y aquello que queremos construir a largo plazo. Tanto esta carta como esta carta tienen una energía muy capricorniana, muy energía saturnina, y es ese esfuerzo que uno pone durante mucho tiempo y que al final acaba dando sus frutos. Lo que os puedo decir es que para algunos de vosotros sí que esta persona puede ser que empiece ya a movilizarse, ¿de acuerdo? Que pueda venir en cierta manera más rápido de lo que os podéis imaginar, pero que después la situación, para que realmente dé frutos, haya que dar tiempo, que dejar que las cosas maduren por su propio peso. Y para algunos de vosotros, chicos, aunque esta persona aparezca, creo que vais a tomar la determinación, y esto va a resonar para los que me estéis escuchando, sabréis quiénes sois cada uno de ellos. Pero para algunos de vosotros creo que este cambio, de acuerdo, o esta regeneración va a ser porque en cierta manera vais a querer hacer como un cambio o una sanación, pero para enfocaros sobre todo en vosotros mismos y sobre todo en lo que es bueno para vosotros a largo plazo. Y de hecho, en el momento en que lo tengáis claro, vais a ir de cabeza. Vais a ir de cabeza, porque esta es la energía que veo también con el caballero de espadas y el paje de espadas que tenemos aquí. Así que, chicos, ya cada uno aquí, y además estoy segura de que lo que os estoy diciendo le va a resonar porque es un mensaje muy contundente en ese sentido. Así que ya me dejaréis en comentarios. Pero creo que sobre todo, sea una cosa o sea la otra, todos aquí necesitáis realmente un descanso. Creo que lleváis una traca demasiado fuerte. Aquí se dice traca mucho cuando llevas como mucho, demasiado trabajo y estáis demasiado drenados. Entonces, si queréis hacer cambios, si queréis enfocaros, chicos, es el momento de descansar.
de poner un poco esta situación en pausa, de intentar buscar también cosas, hacer cosas también, a pasar el rato de otra manera, enfocarse también más en el presente, pero sobre todo en una situación que os permita aligerar el peso, descansar un poco, porque tenéis muchos bastos a cuestas, chicos, con esta situación y muchos quebraderos de cabeza. Mirad, tenemos el cambio, bueno, fijaros, resistencia, ya no me han dejado ni sacarlo, nutrición. Bueno, chicos, pues aquí ¿qué nos está diciendo? Pues que quizás muchos de vosotros precisamente ese cansancio que podéis estar notando es porque aquí hay una situación que tiene ya que cambiar, ¿de acuerdo? Si es que estáis ya en ese punto del duelo, que tenéis que salir, aquí hay que hacer, chicos, en cierta manera ese balance y darse cuenta de que no podéis tampoco quedaros toda la vida enganchados a una persona o a esa sensación de dolor. Pero, chicos, quizás lo que os hace falta es eso, la desconexión. Pero con la carta de la resistencia lo que me está diciendo es que precisamente muchos de vosotros podéis tener miedos a esos cambios, tanto que sea como que esa persona salga definitivamente de vuestra vida, como en algunos casos que sí que puede ser que esta situación se reactive o que la reactivéis vosotros, pero creo que tenéis mucho miedo en ese sentido. Hay resistencia al cambio y aquí ya fijaros que nos la marcan por todos lados. Tenemos la muerte, tenemos la regeneración, tenemos el cambio. Aquí hay un cambio, chicos, profundo que hay que hacer y que además el resultado va a ser positivo para vosotros. Pero me da la sensación de que estáis tan agotados que es lo que está haciendo que marquéis esas resistencias. Y atentos porque esta información es importante. Para muchos de vosotros, ya me lo dejaréis en comentarios, creo que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo en los que la parte de nutrición, de comer, o una de dos, o que podéis estar sufriendo algún tipo de trastorno por ansiedad, que os está afectando a vuestra nutrición, a la manera en cómo os alimentáis, y la nutrición también me puede estar hablando por otro lado, que es importante que empecéis a decidir cómo os nutrís, pero cómo os nutrís también en las relaciones, en lo que hacéis en el día a día, porque quizás, chicos, precisamente el proceso de sanación que estábamos viendo que quizás es necesario hacer, pasa por empezar a concentraros también en vosotros mismos, lo que os decía del 9 de copas. Y esto me conecta también mucho con la opción número 1. Creo que estamos todos en una fase en la que es importante que empecemos a balancear sobre todo el propio autocuidado, aquello que nos damos a nosotros mismos, porque muchos tanto enfoque en la otra persona, en lo que le pasa a la otra persona, en por qué no me hace caso, que nos olvidamos realmente de lo que necesitamos nosotros. Y esto es un problema porque si nosotros no estamos bien, si no nos alimentamos bien, si no nos cuidamos, no vamos a tener la suficiente energía para enfrentar todos los cambios que podamos estar viviendo o avecinando. Y ya os digo, chicos, aquí lo que me sale, fijaros que tenemos cartas muy positivas, pero aquí hay que hacer un profundo análisis y darle tiempo, chicos. No tengáis prisa, pero tampoco lo frenéis. Es el momento de cuidaros. Os van a llegar grandes oportunidades. Para algunos de vosotros ya os he dicho que puede ser una reactivación con esta persona, pero para otros muchos, chicos, va a pasar por vosotros mismos. No vais a necesitar que esa persona realmente os active para buscar vuestra propia felicidad, chicos, porque creo que vais a ir de cabeza por ella. Pero es importante que os deis ese espacio de descanso y de cuidado. Y fijaros que nos lo están marcando en las dos líneas además. Y no tengáis sobre todo miedo al cambio, chicos. Quizás cuando uno ya está tan cansado tiene miedo a perder el control de las situaciones, pero creo que para vosotros es necesario porque estáis demasiado drenados, estáis demasiado agotados, ¿de acuerdo? Y ahora sí, chicos, con esto llegamos al final de la tirada. Chicos, aquí hay cambios y se ven en el horizonte cambios importantes, pero es necesario que dejéis de estirar la cuerda, hay que soltarla, hay que dejar y que también las cosas en cierta manera fluyan, ¿de acuerdo? Dejarme, chicos, en los comentarios cómo lo estáis viviendo, que también me encanta poder leeros también, porque es lo que os digo, veo plasmada muchas de las cosas también que voy viendo dentro de las lecturas y me gusta también poderos conocer. Y nada, chicos, si os ha gustado y os ayuda de verdad esta tirada, dejadme un like, que ya sabéis que me ayudáis un montón con el canal y que también otras personas puedan llegar a este tipo de lecturas. Y sobre todo, chicos, cuidaros mucho. A esta opción es el momento de cuidarse, descansaros, hacer un esfuerzo, pero para vosotros. Y nada, ahora sí, me despido, os deseo una maravillosa tarde, una maravillosa noche y nos vemos muy, muy pronto. Un besazo inmenso. Adiós.